y ha huido a la escena internacional. ¿A dónde? A Dubái, y hasta allí se ha ido a anunciar la censura en las redes sociales, en una escena tremenda, rodeado de varones con vestimentas islámicas y en una sociedad a la que creo que no le importa demasiado la libertad, ni la de las mujeres, ni en general. La censura en redes, ¿cuál es su modelo? ¿El modelo chino? ¿El modelo brasileño que ha prohibido alguna red social? ¿El cubano? ¿El iraní? Sobre todo eso está callado sobre lo que pasa en esos países con las libertades. Yo creo que su modelo es cualquiera que ataque la libertad y que le mantenga a usted en el poder un solo segundo más. Y pretende prohibir las redes sociales, aunque lo disfrace con un intento de proteger la identidad de los menores y la seguridad de los menores y la inocencia de los menores, cuando no les ha importado nunca. Pero usted puede decir misa y engañarnos como quiera. Su ministra se ha sincerado y ha dicho que sí, que quieren prohibir las redes sociales, igual que se han sincerado sus socias comunistas, que ya nos han dicho para qué es la invasión y la regularización masiva de más de 500 000 de personas, para sustituir a los españoles que no les gustan. Quieren censurar, señor Sánchez, porque quieren impedir que digamos que la corrupción que han traído a España mata. Y quieren impedir que digamos que la invasión migratoria a la que nos condenan arruina y mata también. Y entonces se ha sacado de la chistera esa idea de la huella del odio. La huella del odio. ¿Pero qué huella del odio? La huella del odio para ustedes es denunciarles y es señalarles. ¿O es que acaso los españoles no pueden odiar su corrupción, no pueden odiar sus mentiras y no pueden odiar su traición? Ustedes lo que quieren es amordazar a todos los españoles, condenarles a la ruina, a la inseguridad y además mantenerlos absolutamente amordazados y callados. Y lo hacen, entre otras cosas, por lo que ha ocurrido en Adamuz, con 47 muertos y 126 heridos. Usted debía haber comparecido hace mucho tiempo aquí. Bueno, en realidad usted debía haber dimitido hace mucho tiempo. No sé qué hace sentado todavía en ese sillón. No hay ni un solo dirigente europeo que, habiendo hecho todo lo que usted ha hecho, sea capaz de permanecer en el poder. Pero es probablemente su única salida, también su única huida. Cada 2 años con este gobierno se baten 2 récords simultáneamente. El de recaudación fiscal. Lo saben todos los españoles que nos están oyendo, que no llegan a final de mes. Todos los autónomos que no pueden llegar ni siquiera al trimestre entregando el IVA porque lo han tenido que gastar antes. Y el otro récord es el de número de incidencias en los servicios públicos por negligencias, por corrupciones y por la imposición de fanatismos ideológicos. Negligencias en la sanidad, negligencias en la energía y negligencias también en los transportes y en las redes ferroviarias, que eran en España un ejemplo. Este gobierno es una calamidad para los españoles. Pero no solo es una calamidad, este gobierno provoca calamidades. Este gobierno abandona a los españoles ante las calamidades y este gobierno se aprovecha de las calamidades. Hace no mucho los españoles padecieron un volcán. Muchos de ellos siguen viviendo en barracones y los inmigrantes ilegales, a los que llaman, viven en hoteles. Nos lo contaban el otro día en Teruel, en un pueblo de 300 habitantes. Un hombre que tiene el hotel en estos momentos no ocupado y le llamó a una de esas asociaciones que ustedes financian para meter en ese pueblo 30 personas que han entrado ilegalmente a España durante un año con pensión completa y con calefacción e aire acondicionado. Eso que ya muchos españoles no pueden ni encender porque cuesta pagar la energía con sus políticas. ¿Qué hicieron en la pandemia? Mientras encerraban a los españoles y les condenaban a la ruina porque no podían abrir sus negocios, ustedes estaban con sus corrupciones, aprovechándose de la venta de las mascarillas y con sus fiestas en los paradores. ¿Qué hicieron con el apagón histórico que no se ha producido en España nunca y que se ha producido bajo su gobierno? Precisamente, y no han dado ninguna explicación, igual que jamás van a dar una explicación de lo que ha ocurrido en Adamuz. ¿Qué hicieron? Nada. Estamos aquí sin saber qué pasó, sin que nos digan qué pasó. Lo sabemos todos, que andaban ustedes jugando con la maquinita diciendo que éramos los campeones de las energías renovables y queriéndose cargar el resto de energías. Y con la DANA
Pues muy fácil, negar las obras y las infraestructuras que habrían impedido esas inundaciones o las habrían paliado, y ustedes son los responsables, y después premiaron a una señora en la Comisión Europea, la señora Teresa Rivera. Retrasar la ayuda y diciendo aquello tan asqueroso de si quieren ayuda que la pidan. Rechazar la ayuda internacional, y eso se lo hemos ido al presidente de un país, el de El Salvador, y lo hemos ido en el Parlamento de Francia, y eso sí, mientras los cadáveres flotaban o estaban en el barro, repartirse Radio Televisión Española. No lo justifica, pero hasta incluso es normal, porque vive, coexiste, propaga esa desinformación. De ahí, claro, que voten en contra o que se opongan a cualquier control que pueda haber o regulación de las redes sociales. Pero es difícil que la derecha tradicional de este país, que ha gobernado este país, y usted lo ha hecho, señor Feijóo, durante 13 años al frente de la Xunta de Galicia, utilice la desinformación, los bulos y la mentira como lo hace, de manera tan impune, tan frívola y, en fin, con una cierta cara dura. Y se lo voy a demostrar, porque usted dice que ha imprimido informes, pero claramente no se los ha leído. Y usted lo que está haciendo es desinformar a la información y, por tanto, generar zozobra, también crispación y cierta angustia entre la sociedad. Mire, usted ha dicho que el Ministerio de Transporte solo ha ejecutado un 20% de los fondos europeos. Eso lo ha dicho en su intervención, señoría. Pero lo cierto es que ya a finales del año 2025 esa ejecución era superior al 39%, es decir, el doble de lo que usted ha afirmado. Y que la ejecución de su presupuesto, del presupuesto propio, quitados los créditos vinculados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para tranquilidad de la ciudadanía, porque yo no voy a convencer a aquellos que no quieren ser convencidos y que utilizan la desinformación de manera tan flagrante como lo hace el señor Feijóo desde esta tribuna. Bueno, pues la ejecución del presupuesto propio del Ministerio ha sido del 99,02%, señorías. Esto es la ejecución más alta de los últimos 14 años, tanto en términos relativos como en términos absolutos. Llega la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, la señora Vaquero, y dice: el accidente de Adamuz y los accidentes de los rodalíes solo demuestran que la corrupción mata. No sé qué hace ahí sentado todavía, señor Sánchez. Antes de ir a la escena internacional, incluso quisieron usar el luto para amordazar a la oposición y para impedir que dijéramos todas estas cosas. Pero hay muchos datos que son incontestables. Desinformación, creo que lo llama usted. Desinformación es lo suyo, sus datos con los que miente. Resulta que la comisión que investiga los accidentes ferroviarios recibió 41 denuncias por accidentes en el 18 y 98 en el 2024. Con usted se han multiplicado por 2 los accidentes ferroviarios en España. Resulta que había denuncias de los usuarios, denuncias de los maquinistas, denuncias de los camareros que no podían ni servir el café y denuncias de los ingenieros, que todos hemos visto en las redes sociales y hemos visto a posteriori a mucha gente diciéndolo, pero nadie había avisado. Fijaros si se han autoinculpado ustedes, que inmediatamente después del accidente y cuando teníamos al ministro queriendo poner los trenes a 400 por hora, los bajan a 150 kilómetros por hora, en una autoinculpación clarísima de que habían desoído todas las advertencias. Y tampoco han ejecutado los fondos europeos, esos que se ha llevado fundamentalmente la administración pública, que no han llegado a la economía real de los españoles, y dentro de la administración pública Renfe y Adif, y no los han ejecutado. Lo que han ejecutado muy bien es la corrupción, porque es un dato que les entierra a ustedes el de que el anterior ministro de Transportes esté en prisión, el de que el anterior consejero de Renfe Mercancías esté en prisión, en que la presidenta de Adif esté imputada, en que se estén investigando mordidas y colocación de mujeres que no eran de su familia en las empresas y en las contratas que tenían que encargarse del mantenimiento de la vía en esos tramos. La corrupción mata, señorías. Y no hay luto ni cortesía política que nos impida decir eso fuera de aquí y dentro de aquí. Y por eso yo afirmo con toda claridad que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado. Hemos tenido que aguantar, y han tenido que aguantar los españoles,
y hoy a usted, por cierto, no solo al ministro Puente, decir que el cambio climático tiene que ver con este accidente, cuando quería poner los trenes a 400 kilómetros por hora y cuando inmediatamente después la alta velocidad ha terminado en España. En fin, y mientras todo esto sucede, el presidente del Gobierno en TikTok, diciéndonos lo que lee, qué música le gusta y cuáles son sus aficiones. Con las familias todavía en un luto que durará muchísimo tiempo, el presidente del Gobierno haciendo lo que sabe, demostrar cuál es su empatía, porque por mucha cara de compungido que ponga usted aquí o que pongan ustedes en los funerales, sabemos que lo único que les importa, nos lo han demostrado durante estos años, es aguantar atrincherados en ese sillón. Es una desgracia para los españoles. Y mire que lamento tener que decir esto en esta tribuna, señorías. No tienen ninguna sensibilidad. De verdad que yo no sé cómo no se da usted cuenta de lo que esto significa, ponerse a recomendar libros con lo que está pasando en España. Igual es que quiere formar parte del club de lectores del señor Cerdán. No le ha bastado TikTok, no le han bastado los libros, ni la música para tapar que la corrupción mata, para tapar los crímenes de este gobierno, para tapar el hecho de que la señora del presidente del gobierno se niega a entregar el pasaporte a un juez. ¿Qué ciudadano sería capaz de hacer eso? ¿Qué ciudadano español que nos esté escuchando es capaz de negarse a dar el pasaporte a un juez? Bueno, pues el señor Sánchez es capaz de hacerlo. Le faltaba algo más que tenía preparado para más adelante, pero creo que lo ha adelantado. Y ha dicho, pues vamos a provocar otro debate y vamos a decir que vamos a regularizar a 500.000 de personas que han entrado ilegalmente a España. Ilegalmente. A los españoles no se les perdona ni una ilegalidad, ni una multa, absolutamente nada. Aquí, para que a uno se le perdone, tiene que ser de fuera o tener unos cuantos votos para votar a Sánchez y mantenerle un rato más en el gobierno. El hecho es que la invasión arruina y mata, y que la intención real ya nos la han contado. Es sustituir a los españoles que no les gustan y que no les votan. Ven en las encuestas que 600.000 van a dejar de votarles, pues vamos a regularizar otros 500.000 y vamos a seguir con un proceso de ayudas sociales y de nacionalizaciones, que no lo digo yo, que lo han dicho las señoras que les han apoyado y que tenían sentadas en el gobierno, que no lo digo yo, que han nacionalizado por la vía rápida a 1.600.000 personas y quieren nacionalizar otro 1.000.000 antes de que termine la legislatura y quieren darles las ayudas sociales que no llegan a los españoles. ¿Para qué? Para que les voten a ustedes, si solo compran votos. Y las consecuencias reales de este anuncio pues también están claras. En África ya está mucha pobre gente comprando los billetes de los traficantes de personas. Y en el Estrecho muchas personas perderán la vida por su culpa y después nos lo sacarán en los telediarios y nos pondrán las imágenes culpando a los demás de insolidaridad cuando ustedes están provocando estas avalanchas. Y las consecuencias en España también están claras. Porque cuando en un país entran en 5 años 3 millones de personas y quieren que entren muchos más, pero hay los mismos servicios públicos, los mismos policías, los mismos hospitales, la sanidad se colapsa. La vivienda se hace inasequible para los españoles a los que nos debemos. Las ayudas llegan a los de fuera en vez de a los españoles necesitados. Y nos condenan a la islamización de nuestra sociedad, señor Sánchez, porque que en España se estén produciendo ablaciones como el de la niña de 5 años en Barcelona es algo pues que muchos españoles no podían ni imaginarse solo hace muy poco tiempo. Todo ello sostenido con un falso discurso de solidaridad, que es un discurso colonialista, porque están diciendo que vengan aquí a pagarnos las pensiones. Entonces, si pueden pagar pensiones, oye, igual son útiles en sus propios países. Pero además, ¿por qué mienten con eso de que vienen a pagarnos las pensiones? Si lo que cuesta un MENA en 2 años, si esa persona después estuviera pagando el salario mínimo 40 años, necesitaría todo ese tiempo para devolverlo en impuestos. ¿A qué español cuesta tanto? No sé por qué cabecean. La gente es la que cabecea viendo lo que hacen ustedes. No sé por qué se indignan de que digamos la verdad, de que digamos lo que pasa con los españoles. Y luego, claro, es que tienen que hacer los trabajos que no hacen los españoles. Los españoles no trabajan según ustedes. Hay un 10% de españoles en paro, hay un 15% de extranjeros legales en paro y hay un 25% de africanos legales en paro en España. ¿Qué es eso de que los españoles no trabajan? Los españoles no quieren ser
esclavos, que es lo que quiere este gobierno y lo que quieren algunos poderosos. Y para eso nosotros tenemos políticas muy claras. El que entra ilegalmente a España, y esperamos llegar a tiempo para acabar con su desaguisado, el que entra ilegalmente a España será repatriado inmediatamente. Los que están en España cometiendo delitos, sean legales o ilegales, serán deportados, y para eso haremos todos los cambios legales que sean necesarios. Y los que están en España, aunque sea legalmente, viviendo de las ayudas sociales que necesita la sociedad española y los españoles más humildes, para esos también vamos a plantear la remigración para que puedan volver a su país. Ustedes quieren impedir el cambio que llega, quieren eludir el banquillo, lo quieren hacer con trampas de todo tipo también en esta sesión parlamentaria, con manipulaciones mediáticas, con financiación fraudulenta de los medios de comunicación, comprando los votos con alegría, como hemos visto también en Aragón en la última semana, en la desesperación de su candidata, y con la vuelta a la censura. Yo entiendo que quieran censurar ustedes a toda velocidad y que quieran sustituir al pueblo a toda velocidad, porque todos entendemos que Sánchez está maduro, muy maduro, está podrido de corrupción, de traiciones y de mentiras. Pero cuando ahora vemos que se blanquea la ultraderecha por parte de la derecha política, en el fondo y en la forma. Claro, si el otro día, en el cierre de campaña de Aragón, el señor Feijóo lo que hace es invitar a un grupo musical que lo que está reivindicando es el golpe del 36, y invita a una persona que, por cierto, bien que le pagan las administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular, al señor Vito Quiles, con dinero público de todos, de aquellos que votan a la derecha, a la ultraderecha, pero también a otras formaciones políticas que nada tienen que ver con él, le invitan, pues claro, lo que se demuestra al final, ¿qué es? Pues que el Partido Popular, que Vox y que Alvise y que se acabó la fiesta son lo mismo. En el fondo y en la forma son lo mismo. Y ustedes se sorprenden de la subida de Vox. Tanto es así que el Partido Popular forzó un congreso antes de verano, para reafirmar el liderazgo, creo que de alguna manera en entredicho, del señor Feijóo. Al día siguiente o a la siguiente semana, cuando salió la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en una entrevista diciendo: yo no tendría ningún problema en que el señor Abascal fuera vicepresidente del gobierno del señor Feijóo, luego tuvo que matizarle el señor, el portavoz, el secretario general del Partido Popular, diciendo: señor Tellado, discúlpeme, a mí me lo han escuchado decir en muchas ocasiones aquí. Se ha llegado a decir por parte del Partido Popular que es tan legítimo gobernar con Vox como nosotros gobernamos con Sumar o antes con Unidas Podemos. Sí, esto ustedes lo han dicho. Lo han dicho. Comparando a la ultraderecha de Vox con el Partido Comunista de España. Incluso el propio señor Abascal sale a la tribuna y poco menos que el comunismo lo utiliza en términos peyorativos desde esta tribuna contra Unidas Podemos antes y contra lo que representa ahora Sumar. Pero a diferencia de lo que... Pero eso es desconocer la historia, porque sí que es verdad que el comunismo en otras latitudes geográficas no lejos de España pues han sido efectivamente proyectos autoritarios que lo que han hecho ha sido laminar la democracia, pero aquí precisamente en España y en Portugal el Partido Comunista luchó, y no solamente luchó, pagó con vidas y con el exilio y la represión la lucha por la democracia contra el franquismo. Y creo que no es justo, ni por supuesto es coherente ni veraz respecto a la historia democrática de nuestro país, situar a aquellos que jalearon y que han defendido, incluso hoy lo hacen, pues el golpe de Estado y la dictadura franquista, a un partido que pagó con su vida y con el exilio y la represión la dictadura franquista. Y lo digo yo, que soy el secretario general de otra organización política. Es de tal irresponsabilidad
el utilizar la desinformación, la angustia y el buen nombre de instituciones que lo único que han hecho ha sido ayudar a este gobierno a renovar, a actualizar una importante red ferroviaria que me parece que le retrata al señor Feijóo. Es una falta de respeto, a mi juicio, a los ciudadanos. Antes se ha dicho aquí por parte de, creo que ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no se puede subir a esta tribuna, digo, como jefe de la oposición, como portavoz de Vox. Aquí se puede subir, barra libre, y decir cualquier cosa, insultar, lo que sea. Pero, hombre, el jefe de la oposición, el jefe del Partido Popular, que ha estado 13 años al frente de la Xunta de Galicia, en fin, me parece que es una extraordinaria irresponsabilidad. Da la sensación algunas veces, además, que el señor Feijóo como que descubre el agua caliente, ¿no? O sea, ha dicho el señor Feijóo que va a crear una agencia independiente que coordine la seguridad de trenes, aeropuertos y carreteras. Pero no se ha enterado el señor Feijóo de que ya existe y de que ellos votaron que no. Señoría, señor Sánchez, normalmente usted dedica más tiempo a hablar de mí. Que lo haya hecho hoy, con 47 muertos y centenares de heridos, es repugnante. De verdad, España no se merece un presidente como usted. Es usted incalificable. Con 47 muertos ha venido usted a hablar aquí de las redes sociales de Trump, del Partido Comunista de España, de los tecnooligarcas, de los algoritmos, de las elecciones en Extremadura, en Aragón. Creo que la política tiene que servir a la gente. Y no para que cada uno venga aquí a hablar de sus frustraciones. Me parece una vergüenza y una falta de respeto a las víctimas que realmente no merecen tener un presidente como usted. Yo no tengo tiempo para contestarle al diputado independentista que ha pasado de adjunto al señor Junqueras a adjunto al señor Pachi López, aunque he de reconocer que usted es mucho mejor portavoz del Partido Socialista que el ingeniero López. Señor López, me alegro de que haya aportado usted un criterio técnico sólido al debate. Se nota cuando hay un ingeniero en la sala, todo el mundo debe de callarse. Mire, señor Sánchez, usted es responsable de nombrar al ministro de Transportes que montó una trama de mordidas prostitutas de su gobierno y está en la cárcel. Usted es responsable de sustituirlo por un tuitero polemista. Usted es responsable de haber aprobado 3 presupuestos en 8 años, con lo que supone de inversión en el mantenimiento de infraestructuras. Usted es responsable de haber desoído los avisos y todas las noticias sobre el estado de las vías. Usted es el máximo responsable del gobierno del que depende esta infraestructura. Usted es el máximo responsable de que España viva la peor crisis ferroviaria de su historia. Usted es el máximo responsable de coger un tren en este momento sea una actividad de riesgo. ¿Pero qué dice usted del presupuesto del PP si el PP ha gobernado 6 años en los últimos 22? Deje de hacer el ridículo. Deje de insultar a las víctimas, deje de tomar el pelo a los españoles. Si lo que quiere hacer oposición al PP es váyase de una vez y haga oposición al Partido Popular, hombre. El máximo responsable, y ha mentido a la Cámara, el máximo responsable de seguridad repartida en varios departamentos es el director de gabinete, lo reitero. El señor Puente suprimió la Dirección General de Seguridad, le bajó el rango a dirección simplemente y el responsable de seguridad es el director de gabinete, lo reitero. Ha mentido otra vez. Señoría, no se ha reunido en el año 2025 el Comité General de Seguridad, ni una sola vez. ¿Sabe lo que pasa? Que dentro de Adif la gente está desesperada. ¿Y sabe lo que pasa? Que viendo tanta incompetencia y lo que ustedes hacen, hablan. Sí, señor ministro, hablan. Esto suele pasar al ciclo final de la legislatura. Aquí tiene usted esta carta. Me dice el ministro de Justicia que yo no judicialice. ¿Pero qué se cree? ¿Que las víctimas van a quedar calladas? ¿Se cree usted que esta carta de los maquinistas advirtiendo el día 25 de agosto esto no va a formar parte de un sumario? Señorías, ustedes tuvieron avisos para renovar las vías. Mire, 18 incidencias comunicadas a Adif en el punto kilométrico donde se produjo el accidente. 18.
18, señor Sánchez. Esto también formará parte del sumario. Dice usted que miento, señoría, porque nadie les avisó, que si no les avisó la CIAF ni la Comisión Europea. Pero usted es un mentiroso. El Banco Europeo de Inversiones concluyó en el 20, se acerca el final de la vida útil de Madrid-Sevilla. La Comisión Nacional del Mercado de Valores han de hacer un ajuste en el incremento de tráfico de alta velocidad. Pero esto es lo que dicen los informes. La Comisión Europea en el año 23 calificó la vía de obsoleta. La Agencia Europea del Ferrocarril, dependiente de la Comisión Europea, advirtió que las rupturas de carril son las principales causas de los accidentes en España. Oiga, en septiembre del año 2025, la CIAF advirtió en su memoria anual de los incumplimientos del Gobierno respecto a las recomendaciones de la Comisión. Oiga, pero es que fíjese lo que dijo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios año 2019. Accidente de Brazatortas. Ya les avisó en el accidente en la línea Madrid-Sevilla. Ya dijo que el mantenimiento era inadecuado. Ya dijo que las auscultaciones supersónicas no servían para detectar los defectos internos. Llevan 8 años en el gobierno, hace 7 de este informe, pero hace 7 años su ministro y usted se dedicaban a otra cosa. Mire, señoría,